¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos en el espacio en portada, como siempre, en Telemiño. Media hora de tertulia por delante que vamos a aprovechar precisamente para sacarle un poquito de punta y algunas conclusiones a la actualidad. Este toca viernes, es día 13. Lectura de titulares y a escuchar las opiniones de los invitados de este viernes, que son José Antonio Fraiz. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de saludar al colega José Carballo. ¿Cómo estás, Pepe? Igualmente, encantado. Y un placer también darle la bienvenida a Rafa García Losada. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien. Encantado. ¿Qué trae el periódico en el día de hoy? Que es una pregunta muy clásica. Pues recoge varios puntos de vista en torno a una de las noticias del día, que efectivamente, a falta de la formalidad mañana de la toma de posesión, Galicia tiene ya nuevo presidente. Dice el titular: Rueda, sexto presidente autonómico de Galicia. En el subtítulo incorporamos: el nuevo titular de la Xunta garantiza un relevo de Feijóo sin sobresaltos al ser proclamado por el Parlamento con 41 votos a favor del Partido Popular de Galicia y 33 en contra de BNG y PSOE, y un entrecomillado: non vou entregar os intereses de Galicia, comprometió. Vamos a ver ahora la fotografía principal de la portada, en la que se ve precisamente a Rueda recibiendo el aplauso de los parlamentarios del Grupo Popular. Rueda, mano al corazón, recibe el aplauso de sus compañeros del grupo, dice el pie de foto. Incorporamos también otros asuntos, como por ejemplo las reacciones en la oposición. Por una parte, Ana Pontón, del Bloque Nacionalista Galego, le llama presidente accidental y se erige en la alternativa para unha Galicia mellor. Por su parte, desde las filas del PSOE, Luis Álvarez: os galegos imos darlle carpetazo tan pronto se convoquen eleccións. Y una perspectiva también en lo humano. El portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, se recupera de un infarto que sufrió precisamente durante el debate. Ayer hubo foro en la región y se habló de periodismo. Se habló de periodismo y de periodistas y de medios, con dos invitados, Carlos Soria y Juan Antonio Giner. Son ambos los que están en esa pequeña foto, Carlos Soria y Juan Antonio Giner, durante su intervención. Y dos entrecomillados: el de Soria, el periodismo ético y de calidad siempre será buen negocio, y el otro entrecomillado, el de Giner, una sociedad que ataca a los periódicos camina al abismo. Dos apuntes en el apartado más noticias: la venta de suelo para crear nuevas empresas se reactiva en Obarco, y también le reventaron el cráneo con 4 golpes para robarle la herencia. Es el conocido como crimen de la herencia, que se está dirimiendo estos días en sede judicial, pues con dos inculpados que asesinaron a un compañero de la prisión provincial de Pereiro de Aguiar. En lo alto de la portada, pues un clásico del mes de mayo, la tradición, novena a la Virgen de Fátima. Cientos de madres volvieron al santuario en la Rúa Herbedelo, en el barrio de Couto, para la ofrenda de flores. Hoy, con el periódico ejemplar de la revista, está en portada Domingos González, compositor de Sabores. Los asuntos de este viernes 13 de mayo son esos. Vamos ahora a escuchar las opiniones de nuestros invitados en el día de hoy. Tomamos el primer apunte. Rueda, sexto presidente autonómico de Galicia. ¿Qué esperas, José Antonio? ¿Cómo valoras, bueno, pues este traspaso de poderes, este continuismo en las filas del Partido Popular, con un Alfonso Rueda que recoge el testigo de Alberto Núñez Feijóo? Bueno, era el relevo natural llevar con Feijóo pues desde el inicio, y lo que espero es una continuidad. Y vamos a ver luego cuando haya elecciones, porque bueno, aparentemente Feijóo es Feijóo y Rueda es Rueda, ¿no? Y Rueda pues tuvo la sombra. Ahora tiene que salir al foco. Ahora tiene que salir al foco, y el foco, pues en fin, ahí ya dependes, en fin, de cómo te vean, de las percepciones, efectivamente también de lo que hagas, y va a tener una rivalidad fuerte en las próximas elecciones, claramente. Sin duda. ¿Crees, José Antonio, que empezarán pronto las comparaciones
serán odiosas, pero son inevitables, pero me imagino que a partir de las primeras decisiones que tome el nuevo presidente de la Xunta, pues habrá gente que, pues hombre, en la sociedad o incluso en la política que haga comparaciones con Alberto Núñez Feijóo. Bueno, eso es inevitable. Otra cosa es que salgan a la luz. No creo que por parte del Partido Popular pues eso salga a la luz. Y la oposición lo que va es evidentemente hacer oposición. Ya. Más. Bueno, Carballo, ninguna sorpresa, sexto presidente, No, aparte con mayoría holgada, no había ahí margen ninguno. Ninguno. Yo creo que ninguno, está claro. Como dice, es el relevo natural, ¿no? Efectivamente, como dice también el periódico, es el sexto presidente autonómico de Galicia. Es el segundo que llega a la presidencia del gobierno de Galicia a mitad de legislatura. El primero fue González Laxe en el 87, si no recuerdo mal. Pero por motivos bien diversos. Por motivos bien diversos, porque aquello fuera por moción de censura. Aquello fue una moción de censura, pero en cualquier caso es el primero que es presidente sin haber sido votado por nadie, ¿no? Porque no era candidato, con lo cual no recibió ningún... González Laxe había sido votado por una parte de los gallegos, ¿no? Una parte muy importante de los gallegos, había mejorado su resultado con relación a las anteriores elecciones, las del 85, y además pues creo que fue el mejor resultado del PSOE en su historia en Galicia, con 28 diputados, ¿no? Pero había sido votado, efectivamente. Rueda no ha sido votado por nadie, pero las circunstancias obligan a esta solución de accidental, como dice Pontón, se puede considerar así, pero también que es perfectamente legítima y lógica, ¿no? No había otra posibilidad, ¿no? Rueda ahora tiene la obligación de dar continuidad a las políticas de Feijóo porque formaba parte de ellas, formaba parte de la decisión y de la definición de esas políticas, pero tiene también la necesidad de diferenciarse, ¿no? Y yo creo que ahí está la incógnita, a ver cómo lo consigue, ¿no? Tiene un año para marcar el perfil propio, político y personal, porque dentro de un año, un poquito más, tendrá que presentarse a las elecciones, ¿no? Ya como candidato, y entonces sí que va a necesitar el apoyo de los gallegos para tratar de volver a ser presidente, ¿no? Bueno, yo creo que es un cambio de escenario en Galicia que es muy relevante y que además abre la posibilidad de una alternancia, ¿no? Con Feijóo yo creo que era más complicado, las últimas elecciones evidenciaron su tirón, 42 diputados no son nada poco, y ahora, bueno, pues habrá que medir, se medirá dentro de un año en las elecciones autonómicas cuál es el tirón electoral de Rueda y a ver cómo eso... Para el año que viene tocan municipales. Bueno, exactamente. En 2 años serán serían las autonómicas, si no hay adelanto. Si no hay adelanto, exactamente. Recuerda que en las municipales el PP tiene así como 125.000 votos menos que en las autonómicas, ¿no? Esos 125.000 votos más del PP en las autonómicas se puede considerar que es el plus que aportaba Feijóo, ¿no? Y eso es lo que define la mayoría absoluta, los 42 diputados en autonómicas, ¿no? Está por ver qué plus aporta Rueda a ese resultado del PP, que en autonómicas, en municipales, ya te digo, es de 125.000 votos menos que las autonómicas, y en generales creo que son 150.000 votos. Es decir, el mejor resultado del PP está en autonómicas. Bueno, a ver si Rueda lo iguala o no. Te hago la misma pregunta, aunque solo sea desde el punto de vista del estilo, de la presencia, o de la comunicación, o de la gestión, evidentemente también. Te hago la misma pregunta que le hice a José Antonio. ¿Crees que empezarán pronto las comparaciones? Inevitablemente, ¿no? Sustituir a una persona con un liderazgo tan afianzado y tan fuerte como el de Feijóo no es fácil. No lo fue fácil para quien tuvo que sustituir a Felipe González, ni tampoco para quien tuvo que sustituir a Aznar, es decir, no es fácil en general, ¿no? Y en este caso es verdad que hay que reconocer que Galicia en Feijóo tenía un liderazgo potentísimo, ¿no? Y ahí está la prueba. Parecía imposible mejorar los resultados de Fraga y Feijóo lo hizo, ¿no? Con lo cual las comparaciones van a ser inevitables, y por eso creo yo que el desafío de Rueda va a estar en las diferencias que sea capaz de marcar, Tiene que conjugar la continuidad que le debe a unas políticas de las que fue parte con la necesidad de diferenciarse precisamente para tratar de afianzar un perfil que de momento como candidato no tiene, ¿no? Eso es como cuando un hijo a lo mejor hereda un negocio, un comercio, una empresa, es decir, tiene el ascendente del padre, pero también tiene la necesidad de ir a por otro mercado diferente al que ya consiguió su padre. Y eso no es fácil, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. ¿Y qué le parece a Rafa García Losada? Bueno, obviamente la continuidad, como los resto de los tertulianos, creo que era la sucesión lógica. Yo difiero en algunas cosas. Por ejemplo, Ana Pontón, que es una accidentalidad, lo de que no haya sido elegido. Bueno, ha sido elegido por una parte de los votantes. A mitad de la legislatura yo creo que se debe de mantener la coherencia y que siga
gobernando el PP, independientemente de la accidentalidad está prevista. Si fue votado, si hubiera entrado alguien que no le hubiera ni votado nadie, pues a lo mejor era un poco tal. Pero esta persona es una persona que ha estado en el gobierno, ha sido votado por los electores y como consecuencia a mí me parece muy bien que el partido haya elegido a uno o a otro, en este caso este señor. Que tiene que mantener una continuidad. Yo entiendo que tiene que mantener una continuidad, pero tiene que diferenciarse APG, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, claro, si no te diferencias un poco y sigues siendo Feijóo, Feijóo ha desaparecido. Y imitar a Feijóo desaparecido. Bueno, la sombra que se proyecta desde Madrid, claro, pero, que proyectan los líderes de Madrid. Pero es peor tenerlo ahí que aquí, ¿no? Quiero decir que es más complicado para Rueda. Y no sé, yo creo que tendrá que diferenciarse haciendo cosas, pero que mucha diferencia tampoco habrá con el gobierno porque sigue, como tú bien dices, la sombra sigue estando ahí. Y no creo que Feijóo se desligue total y absolutamente de momento, que no quiere decir que más adelante, si tiene otros quehaceres más importantes, le supriman total y absolutamente el control del partido en Galicia. Hombre, yo creo que Feijóo ya no va a volver a ser candidato en Galicia. No, en Galicia no. Eso está claro. Pero el control del PP aquí yo creo que de momento lo sigue manteniendo. Bueno, yo creo que él tendrá muchos charcos que pisar en muchas zonas de España. Hombre, aquí en teoría, pues deja lo más leal que tiene, ¿no? Es decir, al final tiene a... Claro, pues te digo que yo creo que aquí... Como decía José Antonio, como decía José Antonio, al que le ayudó a construir pues ese granero grandísimo de votos al que aludía Carballo. Bueno, tampoco... Yo creo que fue director de campaña. Creo que fue director de campaña, no sé si en el 16. Yo creo que en casi todas las campañas, menos la última en la que debió ser sellada. Bueno, algo así. Sí, más o menos. Sí, pero bueno, él siempre ha estado ahí, entre bambalinas. Yo creo que en el PP actual no hay figura más importante en el Partido Popular de Galicia que Feijóo. Es decir, después de Feijóo está Rueda, no hay otra figura más importante. De todas formas, con relación a... la política es muy cabrona, ¿eh? O como se diga. O como se diga. Y de hecho yo creo que el propio Feijóo debió de notar algo estos días en el Parlamento, porque el más buscado ya no era él. Después de 13 años el más buscado era Rueda, ¿no? Ya. Y alcaldes, concejales, periodistas, ¿no? Lo cual es perfectamente lógico, porque Rueda es el nuevo presidente de Galicia, ¿no? Pero en todo caso, en ese sentido, tiene un punto cabrón, o como se diga, la política, que yo creo que a veces hace olvidar a quien fue indiscutible en algún momento dado, ¿no? No va a ser el caso porque Feijóo va a seguir ocupando un papel muy relevante en España, posiblemente el más relevante dentro del Partido Popular Español, pero bueno, pero sí que tiene esas cosas, ¿no? Alguien dijo en la política española, yo no sé si fue un ministro, no sé si fue Pío Cabanillas o incluso si fue el propio Suárez, que después de te enteras enseguida porque si al día siguiente ya no suena el teléfono. Claro, sí, no. Ya no suena el teléfono o no suena con la intensidad que sonaba antes. Hombre, yo no sé si José Antonio Fraiz está en la lista de posibles consejeros en el nuevo gobierno. Dice que no con una tal. No espero llamada ni tampoco yo tengo interés. Ni tampoco no tienes excesivo interés. Yo sospecho que va a ser a lo mejor un nuevo gobierno muy maquillado, con muy poquitas sorpresas. Sí, yo... En la línea de lo previsible que está. Yo creo que en primera línea va a mantener lo que hay. Otra cosa es en segundas líneas. Yo creo que va a mantener. Puede ser. No, la continuidad. Fuera de lo de Diego Calvo, que se decía que iba a ser consejero. Pues no sé, no estoy ahí muy enterado. Pero, bueno, no se esperan sorpresa. ¿Vosotros qué opináis? Hombre, yo creo que alguna debería de tener guardada y imagino que la hará pública en su momento por esa necesidad que tiene de sorprender, de marcar perfil propio. En todo caso, el gran desafío de Feijóo no va a ser tanto ese. El otro día decía él que aspiraba a mejorar a Feijóo y yo creo que es un error, ¿no? A Feijóo es muy difícil mejorarlo porque tenía un equipo de comunicación y de imagen fantástico que sin haber mejorado Galicia, resulta que su imagen personal como gestor había mejorado notabilísimamente, ¿no? en estos años. Hay economistas, con lo cual me arriesgo a que me corrijan. Yo creo que no hay ningún parámetro económico, social, demográfico en Galicia en el que Galicia esté mejor ahora que en el 2009. O si lo hay, a lo mejor nos puede sorprender, ¿no? Pero yo creo que no.
pero sin embargo la imagen de buen gestor de Feijóo mejoró notabilísimamente. Entonces el gran desafío de Rueda yo creo que va a ser ese, mejorar Galicia y no tanto mejorar a Feijóo, ¿no? Pero a ver cómo es capaz de mejorar Galicia. Y va a tener una oportunidad, incluso desde el punto de vista de su partido, en las próximas elecciones municipales, porque yo creo que es muy difícil que le vaya peor al PP. No gobierna en prácticamente ningún lado. El ayuntamiento más grande de Galicia en el que gobierna es Arteixo, me parece, ¿no? Quién te ha visto y quién te ve. Con lo cual, bueno, pues ahí te va a tener una oportunidad de mejorar en cuanto a su partido, pero el desafío va a ser mejorar a Galicia, ¿no? Que volvamos a esos números, a esos parámetros que teníamos antes de esta concatenación de crisis que sufrió no solo Galicia, sino todo el país. Pero bueno, tú eres una persona muy versada en esto y tú sabes que no se votan las mismas claves en las municipales. No, pues no, claro que no. Que en las autonómicas. Municipios o provincias o barrios que han tenido una tendencia de voto clara en las municipales ha sido diferente a las autonómicas y diferente. Muy diferente, bueno. En el Congreso y en el Senado. Pero bueno, pero sí ha dicho alguna cosa Carballo sobre los parámetros y sobre los indicadores económicos, de si son que no hay ninguno que mejore los del 2009. A ver si encuentran tanto José Antonio como Rafa. Les voy a dar unos instantes, tan solo como si fuese un concurso de que pudieron haber mejorado, o a lo mejor también coinciden y en el trazo grueso pues se apuntan a la tesis que sostiene Xosé Carballo. En cualquier caso, hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato. De nuevo con todos ustedes, estamos en la segunda parte comentando la actualidad, hoy con José Antonio Fraiz, con Xosé Carballo y con Rafa García Losada, todavía comentando algunos flecos del titular principal que es Alfonso Rueda, el nuevo presidente de la Xunta de Galicia. Recuerdo que decía Carballo en la primera parte del programa que gran parte del activo de Feijóo estaba en una extraordinaria política de comunicación y de imagen, no tanto de gestor, pese a que la fama que se le acreditó era la de ser un buen gestor, y decía él que no hay ningún parámetro desde el año 2009 que haya mejorado en Galicia. Recordamos que, aunque parezca una obviedad, desde el 2009 gobernaba Feijóo en la comunidad. Intervenciones, tanto José Antonio como Rafa. ¿Te apuntas a la tesis, José Antonio, de Carballo o le pasas por encima como una apisonadora? Bueno, eso lo tenemos comentado en alguna otra tertulia y, bueno, efectivamente la imagen que transmite Feijóo es de un excelente gestor y de estabilidad, pero no solo en Galicia, fuera de Galicia también, ¿no? Y yo creo que, bueno, quizás lo que más valora la gente, sobre todo en estos tiempos, es la estabilidad política, y eso sí que lo transmite, y eso la que da evidentemente la mayoría absoluta, eso está ahí. En lo que concierne, efectivamente, pues si se hace un análisis detallado de todas las políticas, parámetros y demás, yo, claro, lo que más conozco es en el ámbito del turismo. En el ámbito del turismo sí que yo creo que se trabajó muy bien, y los parámetros, evidentemente estamos en otras situaciones, el tema de la pandemia, todo esto, pero en lo que es en los parámetros de turismo sí que se hizo una excelente labor. Vale. Rafa. Bueno, yo creo que como los dos compañeros, Feijóo es, no sé si puede decir, un excelente animal político. O sea, se ha rodeado una serie de gente, ha transmitido una imagen perfecta. Yo las veces que lo vi en directo dando pequeños foros, mantiene a rajatabla todas las líneas de protocolo para un buen político, ¿no? Llego, cuento mi anécdota, me encontré con alguien de aquí, fue conocido, tal, me pasó esto, luego cuenta su historia. Quiero decir que, aparte de que transmite la estabilidad, transmite muy buen feeling, tiene esa empatía, que llega a tener una empatía muy grande con todos los que lo están escuchando,
Sí, yo creo que sí, yo lo aprecio, lo veo. Yo creo que ese fue un trabajo que le hicieron los que le hicieron el entorno, pero él es capaz de... Escalón, porque al principio, en el 2009, tenía incluso cierto toque de altivez. Sí, pero ahora se rodeó, pero supo rodearse de un equipo que lo está llevando ahí y él transmite y bueno, obedece, que es muy difícil a lo mejor en un político que obedezca lo que le dice el asesor. En general, el enemigo del candidato es el propio candidato, ¿no? Eso es lo que se dice en política. Pues Feijóo a lo mejor no es tan enemigo suyo como otros candidatos que son autoenemigos. Y económicamente, bueno, nos cogió unos años difíciles y claro, había que gestionarlos y esa estabilidad de la mayoría le da poder para poder invertir y crear... Yo números no tengo aquí, o sea... No te podría decir, pero la sensación es de que empeorar no empeoramos. Y si no empeoramos, te sientes más cómodo que si tienes una sensación de salvo la provincia de Orense. Que la provincia de Orense sigue siendo marginada en las consellerías, en las inversiones, pero también lo es en el Estado. O sea que no creo que sea algo potestativo de Feijóo, que es algo genérico. Pero en general... Yo no encuentro una recesión, sino que encuentro más bien un camino muy despacito, pero claro, es que nos pilló toda esa pandemia, la crisis, y yo no creo que lo haya resuelto mal. Bien es cierto que ayuda mucho para resolver una crisis en la línea que tú llevas, la mayoría, porque no tienes que enfrentar a problemas políticos graves, que eso es importante para poder buscar alguna solución, mejor o peor, claro, dependiendo del enfoque de cada uno. Bueno, yo no sé si la gente vota con el Instituto Galego de Estadística delante o con los códigos de imagen, pero es cuando se consiguen, y tú mismo lo reconocías antes, Carballo, 4 mayorías absolutas consecutivas, rompiendo todos los techos que tenía el Partido Popular, que ya eran altos, en granero de votos, atribuir semejante arrolle a una cuestión estética, una cuestión de buena planta, de imagen, de comunicar y todo eso, yo creo que tiene que haber algo más. Es decir, al final el votante tiene que interiorizar dentro de la oferta que hay, evidentemente con su ideología o con sus simpatías o con su predisposición a... Pero está claro que hay muchísima gente que vio él una serie de conductas o de códigos o de situaciones que le han llevado a confiar en él. Y cuando se tiene tantísimo voto, no es filopopular todo ese voto, sino que es posiblemente de algunas otras extracciones sociales o incluso ideológicas. Por lo tanto, claro, fiar que desde el 2009 gana, con todos los parámetros en contra, o sea, por lo tanto, con toda la realidad palmaria en contra, pero con una buena imagen, una buena política de comunicación, es fiar mucho. Es que en las próximas elecciones tenéis que salir los periodistas a las listas electorales en vez de los políticos, Carballo. El éxito electoral de Feijóo es indiscutible, ¿no? Ya no solo el éxito electoral, sino el éxito de haber sido capaz de recuperar un gobierno, el que perdió Fraga, en solo 4 años, ¿no? Cuando el Fraga venía de gobernar 16, es decir, los ciclos, él acortó los ciclos políticos de una forma, ¿no?, brutal, ¿no? Aquel ciclo de Touriño con Quintana como vicepresidente, pues solo duró 4 años, ¿no? Cuando, de una forma completamente imprevisible, incluso las encuestas casi todas le daban un mayor desarrollo, ¿no? Eso es indiscutible, porque el resultado de Feijóo evidentemente no solo se debe a su imagen, aunque su imagen y su tirón personal también cuenta, ¿no? Se debe a la estructura de la organización que lidera el Partido Popular de Galicia, ¿no?, muy bien afinada, ¿no? No le ocurre lo mismo al PSOE, por ejemplo, al PSG, ¿no? Y es más, donde sí que tiene una estructura bien afinada y donde hay tirón personal por parte de sus candidatos, el PSOE también gana con contundencia. Pienso en Vigo, por ejemplo, ¿no? O el Bloque, pienso en Pontevedra, funciona la estructura orgánica del partido, la organización, y hay un candidato con tirón, ¿no? Es decir, que es la conjugación de muchos factores lo que determina un buen resultado electoral, ¿no?
pero si nos vamos si objetivizamos, los datos de Galicia son los que son. No son los únicos datos que no han mejorado. Pasa a otras muchas comunidades, no a todas por cierto, pero pasa en muchas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, es la suma de muchos factores, pero el tirón influye, claro. Sí, Rafa. Mira, yo quería apostillar. Hace 5 años, cuando fuera el boom de los desahucios, por ejemplo, quiero decir que la política de Feijóo con esto, a relación de esto, hay líderes que escuchan, no escuchan, hacen suyo lo de los demás o no. En este caso tuvimos una reunión en una dirección general concreta que se le propusieron una serie de medidas para corregir todo ese problema de la habitabilidad y la verdad es que sin esperanza, Y al cabo del tiempo fuimos viendo cómo iban saliendo los decretos, iban haciendo muy despacito, muy poquito, pero cosas que absolutamente cero empezaron a pasar, que llegas a plantarte, hostia, esto de que dice... Sí, que te planteas de, joder, se está izquierdizando, que no a la izquierda, pero quiero decir que de la política como empezó a base de meter esas cosas y ver otros rollos, dices, joder, está esto... O como se diga. Soy un palabrotero, ¿no? No, es que... Ya desde pequeñito, mis padres no lo sabían porque me daban, pero se me escapa. Bueno, quiero decirte que... Yo es que soy un clásico, no me escandaliza que tú digas ya. En absoluto. Bueno, a estas horas se puede decir, ¿no? No es horario infantil. Tengo la obligación de pues, o como se diga, ¿vale? Así, o como se diga, creo que la evolución fue como menos derechona. Bueno, oye, estamos muy al límite del tiempo, pero quiero comentar una cosa así muy tangencial, pero que me acordé ahora porque estamos a las puertas de un fin de semana y a las puertas de un fin de semana que puede convertirse en algunos casos en puente. Y traigo, bueno, pues una conversación de esta misma mañana, pues con un amigo antes de venir aquí a la tele, que me comentaba las dificultades para encontrar billete de AVE, que hay mucha gente que viene aquí, y me acordé también que una vez hablamos tú y yo que tenías un viaje a Madrid y que habías tenido que esperar al último AVE de la noche para venirte aquí. Y comprándolo 15 días antes porque ya era el que Oye, quedaba. ¿está funcionando o no está funcionando desde tu perspectiva como experto turístico? Totalmente. Sí, ¿no? Totalmente. Hay datos además que lo corroboran, que le está ganando la partida al avión, ya. Y bueno, lo que comentaba José Carballo, es que es complicado ahora el conseguir horarios que te convengan para ir a Madrid. Yo mismo tengo la semana que viene unas jornadas en Madrid y bueno, y por los pelos, ¿Sí? Había horarios completamente llenos. Pero no solo la circulación es hacia Madrid, sino de Madrid también hacia Ourense. Y yo creo que se está notando en Ourense pues el efecto del AVE, ¿no? Que se podría aprovechar mucho más, pues probablemente sí, pero el caso es que si alguno antes decía no, eso lo que va a hacer es que el orensano, los gallegos, nos vayamos ahí a Madrid y por ahí, no. El otro flujo también está funcionando y mucho. Hace unos días vi en la tele, bueno, la típica noticia que hace referencia a la llegada de gente de fuera, y me llamó la atención porque un empresario del sector hostelero de Bayona decía que se estaba notando en Bayona, se estaba notando el AVE en Ourense. Tú fíjate. También que lo noten en Bayona y que no seamos capaces nosotros a lo mejor de sacarle todo el partido, eso ya es harina a otro costal. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que el AVE está siendo importante, está creciendo y que es muy difícil encontrar billetes, eso es verdad. Porque, de hecho, tanto yo como compañeros, amigos y tal, ya están dejando de viajar. Antes ibas en coche, a lo mejor, entre dos, ahora ya no te lo planteas, ya coges el AVE, tiras hacia Madrid, haces tus cosas, tal, vienes. La gente de Madrid viene a lo mejor un fin de semana a hacer visitas que antes no venía, porque decías, joder, para arriba, para abajo. Y ahora son muchos los que suben y hay mucha gente que está fuera que viene. Yo creo que fue un paso adelante que lo deberíamos de aprovechar a lo mejor en esta ciudad, como tú dices, mejor, no cabe la menor duda.
yo creo que la tenemos infrautilizado, tener el AVE infrautilizado simplemente para desplazamientos y no para como flujo de visitantes, es infrautilizarlo, pero yo creo que tenemos esa posibilidad y que es una gran ventaja. Perfecto. Dos casos concretos. El otro día, una de las personas que se va con Feijóo para Madrid vive en Santiago, se va a ir de lunes a viernes a Madrid a trabajar y me decía que va a ir en AVE, no en avión. Vive en Santiago, ¿no? Y el otro día me comentaba en una reunión el delegado del gobierno aquí en Galicia que él conocía gente que estaba alquilando pisos en Ourense para hacer noche y poder coger el AVE de las 6:30 de la mañana a Madrid. Es decir, hasta ese punto. Es decir, es el nuevo aeropuerto de Galicia, ¿no? para muchísima gente. Pues una tercera anécdota. Yo vine el otro día de Coruña en el Laván, bueno, y me llamó muchísimo la atención porque venía muchísima gente. Y era llegué aquí a las 2:30 de la tarde. ¿Y cuál era uno de los motivos de por qué venía muchísima gente? Porque muchos se quedaron en el mismo andén, ya estaba señalizado el personal de Adif, se quedaban en el mismo andén para esperar el tren, o sea, coger el enlace que le llevara a Madrid, que salía de Ourense. Claro, claro. Mira, tengo aquí una foto de ese viernes que vine de Madrid a última hora de la noche, en el tren de las 8:15, llega aquí sobre las 11, y había tal cantidad de gente que hice una foto para comentarlo, pero que no la hay en una hora punta, o no la había hasta hace poco, hasta la llegada del AVE no la había en una hora punta en la estación de Ourense, ¿no? Y estaba completamente abarrotada. Tenemos que irnos. Y una pregunta personal, ¿te acuerdas de lo que pagaste por ese billete? Por ese billete pagué 83 euros, que 83 un poco más, porque suele estar en 45, 48, casi siempre menos de 50. Por ese, yo creo que por la demanda también, ya 83 euros. 83. Pero bueno, aún así sigue compensando, ¿no? Sí, porque con la gasolina si vas 2 con euros... la familia no, porque claro... Ya, bueno, pero bueno. Si es un viaje de una persona... Con la gasolina 2 euros y con el peaje de adanero que debe andar... Claro. Exacto. ¿Te acuerdas de lo que pagaste por el...? Bueno, vas la semana que viene, ¿no? Dices. Sí. ¿Te acuerdas de los precios por ahí? Sí. Yo entiendo que si lo haces con muchísima antelación, pues consigas un mejor precio. Ya. Igual que en el caso de los aviones. Exacto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Oye, pasa buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Y hasta la próxima. Pasa buen fin de semana, Carballo. Igualmente. Igualmente, Rafa, o como se diga. O como se diga. O como se diga eso del fin de semana, o como le llamáis o como vosotros, se diga. O como le llamáis vosotros a eso los de Cudeiro. Los de Cudeiro es que somos muy nuestros. Exactamente. Bueno, y a todos, buen fin de semana también. Amigos, ha sido un placer.